Jorge, esta pandemia? ¿Cómo enfrenta a la familia? ¿Cómo lo está enfrentando usted en lo personal? A ver, en la parte personal, tranquilo, bien, sano, gracias a Dios siempre he gozado de muy buena salud, nunca he pasado por cirujano, la gente creo que me conoce, sabe que hace décadas troto compulsivamente, tengo buenos pulmones, subo a la montaña, la presión baja, personalmente tranquilo, pero obviamente la preocupación de mis papás, Dios me los cuide, don Tuto, doña Sonia, están en Cochabamba, son mayores, los tenemos bien guardados, todos los sobrinos se turnan allá para estar con ellos, evitamos el contacto para no exponerlos, y obviamente me pesa no poder verlos, ya van cerca de 3 meses y medio allá en Cochabamba. Uy. Pero menos mal los dos bien, y claro, todos ya a estas alturas, Jorge, yo he respetado los protocolos de no dar los nombres, excepto, bueno, en el caso de la presidenta, que era un tema de Estado, porque respeto que no hay que estigmatizar ni dañar a la gente, cada uno puede hablar del tema, pero todos sabemos que tenemos, yo me gradué en Santa Cruz, de La Salle, y ya tenemos amigos del colegio, de las promociones, del curso, que han sido afectados de una forma más dura u otra que por el coronavirus, y mi solidaridad para todos ellos. Sé que es muy doloroso, muy difícil, no solamente la parte física del deceso o el contagio, que te hierve la cabeza, que el pulmón se te hace goma, que te arde la garganta, sino que es una muerte triste, cuando un ser querido se va, ni siquiera se le puede dar la cristiana sepultura, el entierro que merece. Es muy duro para todo el país, y fuerza a todos, y mi abrazo a todos, policías, médicos, enfermeras, militares, periodistas, la gente que nos informa, la gente que nos alimenta ante esta pandemia tan dura que estamos sufriendo. Bueno, es terrible. Acaban de informarme, todavía es extraoficial, 2 altos líderes del movimiento al socialismo están en grave estado por el COVID-19. No voy a mencionar los nombres, pero acaban justamente de pasármelo. Me imagino que esto se va a oficializar. Y vamos a respetar siempre los nombres, sean de cuáles sean. Jorge, vamos a ir directo. Usted propuso de que no se puede ir a elecciones en estas condiciones actuales por el crecimiento de los casos de COVID. Hoy en Santa Cruz se tuvieron 864 nuevos casos en 24 horas. Lamentablemente fallecieron 7 personas hoy día. Hay 26.000 y un poco más de 26.000 infectados solamente en Santa Cruz. Estamos sobrepasando ya los 50.000 en el país. Se estima que hasta la segunda quincena del mes de agosto vamos a tener entre 70.000 a 80.000 personas infectadas. Esto significa que el 6 de septiembre no irían alrededor de 80 a 100.000 personas a votar, un gran porcentaje que tiene miedo de ir a votar. Tampoco hay propuestas incluso de que personas mayores a 45 años no sean designados jurados. Se prevé que el 6 de septiembre puede haber un gran abstencionismo, pero el país necesita cierta certidumbre. El hecho de ver un gobierno transitorio, con ciertas inestabilidades en el área económica, se fue el ministro de Economía, hoy se fue el viceministro justamente también de Economía. ¿Cómo planteamos este panorama, Jorge, teniendo en cuenta ya su propuesta inicial que usted ha hecho y que se ha hecho público ya conociendo? Gracias, Jorge, un tema central. A ver, veamos el contexto. Desde el punto de vista democrático, ya llevamos meses de retraso en función a la necesidad de haber tenido una presidencia y un Congreso que emanen del voto popular. Culpa de Evo Morales, hay que decirlo con claridad. Violó la Constitución, desconoció el 21F, montó las primarias chutas de enero del año pasado para violar el 21F, hizo el fraude de octubre y nos metió en este brete con un gobierno de transición al que se le tuvo que extender el mandato del Congreso. Y tú sabes bien, Jorge, que todas las autoridades regionales y locales ya feneció su legitimidad. Estamos ya en Potosí peleando por la alcaldía, el suplente del suplente con el otro suplente. Ya se desordenó absolutamente toda la estructura del Estado. Democráticamente, en enero de este año requeríamos instancias nacionales y en mayo nuevas regionales. Económicamente, yo quisiera hoy tener un gobierno con la capacidad de hacer realidad lo que hemos planteado, inyección de recursos a la economía, preservar los empleos, salvar las empresas, la inyección de recursos a la gente que vive el día a día, reprogramar los créditos con liquidez, pero eso requiere un gobierno
con la propuesta clara, con credibilidad, con capacidad y con legitimidad. Ese es el tema de fondo, lo que estás tocando. ¿Cómo obtenemos un gobierno con legitimidad en medio de una situación que ningún otro país está viviendo, extendiendo mandatos extraconstitucionales de todas las autoridades cuando estamos con esta pandemia? Yo quiero estar en el gobierno, sé que el desafío va a ser muy grande, tengo la experiencia, la capacidad, la firmeza, pero sé que necesitamos legitimidad. Y eso solo viene, Jorge, de un proceso donde la gente salga a votar masivamente sin miedo a contagiarse, sin miedo a perder un ser querido. Segundo, que los jurados puedan ser capacitados debidamente un mes antes y no pueden hacerlo como tú y yo por Skype o por Zoom, tiene que ser físico y presencial. Y tercero, que tengamos observación internacional para evitar que nos hagan el fraude de llenar actas que han hecho durante 10 años. Porque ese es el tema central. Fíjate, ¿de qué serviría después de haber violado el 21F, del fiasco de las primarias, del fraude de octubre del año pasado, ir a unas elecciones como tú estás señalando, con baja participación? El año pasado hubo 6.100.000 votos válidos, sacando blancos y nulos, que decidieron qué pasaba. Todo lo que yo tengo de análisis y proyecciones muestran que casi la mitad de la gente, o porque está contagiada o porque tiene miedo, no está segura de ir a votar. Estamos generosos, digamos que solo sea un tercio, que no va a ir. 4 millones de votos en lugar de 6.100.000 nos van a dar un gobierno legítimo para enfrentar las enormes tareas de lidiar con las secuelas del coronavirus, de la crisis económica, de la generación de empleo y preservación de trabajos. No lo creo, y lo digo con la responsabilidad de que sé que el próximo gobierno tiene una enorme tarea, que tenemos una propuesta clara, que la gente me conoce, tenemos la experiencia, la firmeza, conmigo el más no vuelve más, pero sé que necesitamos legitimidad total, y por eso hay que entender que no es que se está pidiendo un diferimiento. Estamos en la cuarta fecha, Jorge. Pasamos del 20 de octubre, por el fraude de Morales, al 3 de mayo. Llegó coronavirus, se pasó a agosto, el Tribunal Electoral había dicho 27 de septiembre, por capricho de Evo Morales, se pasó al 6 de septiembre. Jorge, cuando en fines de abril decidimos diferir la elección del 3 de mayo para septiembre, teníamos menos de 1.000 casos. En Bolivia, menos de 1.000 casos. Menos de 50 decesos en Bolivia, cuando se tomó la decisión de postergar. Hoy acabas de dar la cifra. Lo que teníamos acumulado en el país hasta más o menos fines de abril, en un día en Santa Cruz, en un día. Hoy vamos a rebasar 50.000 casos. Vamos a estar en cerca de 1.900 decesos. Entonces, si hoy tenemos 50 veces más casos acumulados, 40 veces más decesos, de diferir, claramente seguimos, no ha bajado la curva del contagio, no hemos llegado al pico, y los países que abren, que retornan a la normalidad, es porque hacen una mejor tarea sanitaria, aplastan la curva del contagio y están descendiendo las cifras antes de retomar la normalidad, si se quiere tener un proceso democrático legítimo. Yo estoy convencido que el país necesita eso, y lamentablemente estamos en este brete. He hecho la propuesta, que hace un mes la hice, y la he venido ratificando, una reunión, segunda quincena de julio, como estamos en cuarentena en La Paz estos días, a partir del lunes 20, Tribunal Electoral, Congreso, Ejecutivo, Comunidad Internacional, expertos sanitarios y las alianzas, para evaluar la propuesta. Veo los números, hay que buscar una fecha, y yo he planteado todas las reuniones, no tengo votos en el Congreso, en todas las reuniones, que el Tribunal Electoral, como poder del Estado, tenga la facultad, asuma la responsabilidad, le entreguemos el respaldo para que fijen la fecha en base a la evolución de la pandemia, para que podamos votar seguros y tener un gobierno legítimo. Ahora, esta propuesta que usted hace, ¿la ha conversado ya con otros candidatos? Por ejemplo, Chiyun-Chun decía, tiene que hacerse elecciones de acá a 6 meses, y obviamente el gobierno ha aplaudido. Ellos dicen, mientras más tiempo se pueda generar cierta certidumbre en el país. Pero Jorge Tuto Quiroga ha hablado de su propuesta, ya ha conversado con otros candidatos para decir, pongámonos en un acuerdo o enfilemos ese día, teniendo en cuenta las proyecciones que hay para el 6 de septiembre. A ver, no ando discutiendo las conversaciones que tenemos, pero sí la he hecho, la propuesta es pública, la hice pasado mediados de junio, ya fue hace casi un mes que empecé a hablar de esto. Porque cuando en noviembre hicimos la ley electoral diciendo 3 de mayo, respaldé eso.
Cuando se inició la cuarentena, llegaba la pandemia, el 3 de mayo parecía difícil, respaldé que se dijera. Cuando el MAS impuso 2 de agosto, dije claramente, 2 de agosto imposible, como verás, hubiera sido imposible. 6 de septiembre, no lo sé, dependerá de Dios y la evolución de la pandemia. Y por eso, como seguían subiendo los números, hace ya un buen tiempo, hice el planteamiento lo hago públicamente. ¿Qué respuesta he recibido ahora, Jorge? La de Luis Arce, el títere servil de Evo Morales, el tirano cobarde que salió huyendo de acá, dejó atrás su partido, sus seguidores, su familia, cobarde como es. Increíble, yo he estado acá 14 años, he resistido todos los juicios y el señor Arce ahora sale a decir que quién le ha puesto revólver a Quiroga. Mire, señor Arce, usted me puso el revólver judicial y lo sabe bien el señor Lucho, como me dice el ya, Lucho, tú me pusiste el revólver con tu amiguita que gerentaba el Banco Unión. ¿Cuándo? Cuando denuncié la corrupción del caso Cutler como líder opositor. Y el primer sentenciado por difamar, disque, al Banco Unión fui yo. Tengo sentencia 2 años, 9 meses. ¿Quién me la dio? El señor Arce. No me corrí. Enfrenté en todos los estrados judiciales y la seguí enfrentando. Su jefe, Evo Morales, me hizo el juicio de responsabilidades por el descubrimiento gasífero de Akio Incahuasi. Él celebró 3 veces con eso, yendo al lugar, y a mí me buscó dar traje a rayas. He peregrinado por 25 o 30 instancias judiciales con todo lo que me hizo el señor Arce y su jefe Evo Morales. Y aquí estoy, y aquí sigo, y aquí me quedo. Entonces, a este hombre que es tan cobarde como su jefe, en lugar de responder pensando en la salud, responde con insultos y le digo, cobarde, ¿por qué te fuiste a México? ¿Recuerdas, Jorge? La gente se ha olvidado. Este hombre se escondió en la Embajada de México. ¿De qué tenía miedo? Se fue el 6 de diciembre, asilado a México, este señor. ¿De qué tenía miedo? Seguramente porque le dio el contrato para la gestora pública, para quitar el manejo de pensiones, para él tenerlo con sus amigos, dio un contrato, el ministro de Hacienda, de $3 millones sin boleta de garantía a la empresa CISDE. Se esfumó el dinero y después 11 millones a otra empresa y salió corriendo. Entonces, señor Arce, piensa en la salud. Usted es el que salió corriendo, usted es el que tiene miedo y deje de hacer lo que le instruye su jefe Evo Morales. Es la única respuesta que he visto hasta ahora, pero estoy trabajando y voy a seguir conversando con la gente de la comunidad internacional. Jorge, concluyo con esto. Yo quiero saber si va a haber misiones de observación electoral plenas y completas. La Unión Europea no fue a Dominicana. Quiero que vengan acá para que el MAS no haga fraude. Hay algunas visiones de analistas que estaba leyendo justamente que dicen ya no es factible o viable hacer otra postergación de las elecciones por esto mismo, de la seguridad que necesita la gente, la servidumbre, la certidumbre en cuanto a dar soluciones concretas, correctas, con una decisión mucho más firme. Comunidad Ciudadana plantea que tiene que sí o sí hacerse elecciones, excluyendo a los mayores de 45 años para que no sean jurados electorales, hacerlos en 2 horarios, da una serie de alternativas. El movimiento al socialismo quiere cuanto antes también elecciones. Es un panorama, digo así, casi contrario a lo que usted está proponiendo. ¿Cómo se enfrenta, cómo se genera todo esto? ¿O cómo empieza a encarar una situación como esta? A ver, Jorge, yo creo con una óptica de humanidad y sensibilidad elemental. Yo entiendo la angurria, la desesperación que hay del movimiento al socialismo, que no les interesa, porque me imagino, si yo soy Evo Morales en Argentina, y su ego es tan grande como su capacidad tiránica, su autoestima está más inflada que la enorme corrupción y la protección del narcotráfico que dejó. Claro, yo entiendo la lógica de Evo Morales, te la digo clarito, Jorge. ¿Qué quiere él? Decir que votemos en medio de la pandemia, ausentismo muy grande, falta de legitimidad, que entre alguien que gane la elección, obviamente quiero estar allá, con 1.700.000 votos, con 1.800.000 votos, para que él diga, yo saqué 2.900.000 comprado. Yo sigo siendo el super toro, el más legítimo, el que más respaldo tuvo, para erosionar desde el principio al próximo gobierno, y seguramente espera que entre un gobierno que no tenga la firmeza, decisión y capacidad que ofrecemos nosotros. Yo entiendo la lógica de él, pero justamente eso va en contra de la salud del pueblo boliviano. Te reitero, ¿por qué? ¿Cuál era la lógica? De decir, tenemos que diferir, la cosa está muy grave en abril, porque había 1.000 casos y 50 decesos. Y ahora que tenemos más de 50.000 y vamos a rebasar pronto los 2.000
y sabemos que hay subregistro, Jorge, porque mucha gente no se hace el test, faltan los testeos y mucha gente ni siquiera cuando pierde un ser querido permiten que le hagan el examen, prefieren enterrarlo para no pasar el estigma que se tiene. Entonces, esa es la situación y por eso mi propuesta, yo no comparto el que diga, no, una elección de aquí a 6 veces, ya no juguemos más adivinos. El poder electoral es poder del Estado, sí señor. ¿Tiene la potestad? Sí la tiene, asuma la responsabilidad. Que en la ley se diga que ellos fijen la fecha con expertos sanitarios cuanto antes sea posible, cuando empiece a descender el pico de contagios y cuando nos puedan decir. Ahora, trabajar para dar la participación masiva y la observación electoral internacional. Ahora, muchos se apoyan en las experiencias que ha habido en otros países, el caso Francia y otros países que han realizado elecciones. Aquí, sin duda alguna, se prevé que haya un ausentismo grande el próximo 6 de septiembre por los enfermos y por la cantidad de temor que tiene la gente de ir a conglomerados. ¿El resultado sería legítimo de una elección como esa? ¿Daría legitimidad al quien gane en las elecciones? Ese es el tema central, Jorge, que estás señalando. Fíjate, el domingo hubo elecciones en Singapur. Mira, Singapur pasó el pico de la curva creo que en marzo, hicieron una cuarentena draconiana, te hacen un sistema de testeo que es inconcebible en América Latina. Si tú estabas en Singapur y te detectaron el contagio, retroceden y ven todas las cámaras de seguridad de las tiendas comerciales, de los cines y restaurantes, y rastrean a todos los que se cruzaron contigo en la tienda y los testean. Es otra lógica. No comparemos con Singapur ni con Polonia. Comparemos, a ver, con Dominicana. Y justamente he planteado que en esa reunión evaluemos los datos de Bolivia y los de Dominicana. ¿Por qué? Porque el ausentismo se incrementó notablemente en Dominicana. Faltan las cifras finales. Ojo, muchas diásporas. Hablabas al principio. Saludo a los hermanos que viven en Argentina, que viven en Brasil. En Argentina no pudieron votar. No hubo un voto de dominicanos en Argentina, porque en Argentina están con cuarentena total y no se podía votar. En Brasil tampoco. Cayó enormemente la participación en Estados Unidos, donde tienen muchas diásporas grandes, los dominicanos, y hubo un ausentismo tremendo. Ahora tú dirás, ajá, en Dominicana no tenían lo que tenemos acá, 14 años de autoritarismo, violación de la Constitución, desconocer el 21R, fraude. Aquí no podemos darnos el lujo de tener una elección que no dé plena legitimidad, con la mayor participación ciudadana sin miedo al riesgo. Con todo respeto a los que están diciendo que hacen propuestas, felicito, han leído una parte del manual de la OEA, lo han publicado la semana pasada. 150 páginas, Jorge, si alguien está aburrido, léalo. Ahí están todas las recomendaciones de bioseguridad, sí, pero partiendo de una premisa, que está descendiendo la curva del contagio y no que sigue ascendiendo. La otra, que tenemos observación internacional. En Dominicana, tengo amigos, muchos amigos en el grupo del nuevo presidente Abinader, y Tobisonó, tengo varios amigos. Vamos a tener los datos del ausentismo total. Y, ojo, Jorge, lo más importante, ¿qué pasa después del fin de semana de las elecciones? 2 semanas después, 18 días después, 20 días después, en el incremento del número de contagios. ¿Y qué pasa 20, 25 días después en el incremento del número de decesos? ¿Por qué? Porque eso tiene que entrar al análisis. Yo pregunto a aquellos que dicen, no, de una vez hay que hacer como fuese. ¿Por qué postergamos en abril cuando la situación era 50 veces menos grave que lo que es hoy día o 40 veces menos grave? Segundo, les pregunto, ¿realmente quieren, de verdad, si quieren ser presidentes, quisieran entrar con un ausentismo del 30%, sin legitimidad y con el cargo de conciencia de que por hacer las elecciones hubo tantos miles de contagios nuevos y tantas centenares o miles, Dios no quiera, de fallecidos? Yo creo que en un mínimo de humanidad y sensibilidad nos lleva a tomar esa decisión. Como les dije, el himno nacional concluye diciendo morir antes que esclavos vivir, ante ataques de potencias extranjeras. No dice morir o arriesgar la vida por ir a votar. Para concluir el tema electoral, porque después tocamos el tema económico, ¿se puede ir a votar con un padrón electoral que necesariamente es urgente su saneamiento? 2, el manejo de las circunscripciones, el manejo del voto del campo, la diferencia que hay con el voto del campo y ciudad. Jorge, ¿cómo se puede ir con esto? Más la epidemia encima y todos los argumentos que se han dado.
A ver, Jorge, dos temas en esto. Primero, la clave es tener observación electoral. Fíjate que el año pasado, cuando rellenaron actas, haciendo votar a gente que no estaba en las zonas rurales porque había migrado, porque ya no estaba allí, fue clave tener la observación de la OEA y la auditoría. Por eso es central y fundamental en Bolivia, a diferencia de otros países, por la experiencia de 10 años, tener observación que detecte cualquier indicio de manejo fraudulento. El tema que se habla de el tema de distribución de escaños, tú, Jorge, como periodista que has estado buen tiempo en el oficio, sabes que cada vez que hay un censo se arma una batahola y una discusión por la redistribución de las cámaras de diputados. A la gente hay que hablarle claro. El presidente es una persona, un voto. Todo boliviano vale igual para el voto del presidente. Para el Senado, tú sabes bien que los votos de Pando valen mucho más que los de Santa Cruz, porque tienen 4 senadores cada uno y tiene 30 veces más población Santa Cruz que Pando, o La Paz, que Tarija, que Chuquisaca, mucho más grande. En diputados hay lo que dice la Constitución de siempre, es proporcional a la población en función a equidad y a desarrollo económico, y hay un piso mínimo para que tenga 5 diputados de Pando y Santa Cruz, que tiene 28, 29 que andan Santa Cruz y La Paz. Y dirás, ajá, es justo que Pando tenga la sexta parte de diputados de Santa Cruz que La Paz, cuando tiene 30 veces la población. Para los pandinos es justo, es parte de la lucha por el censo, y el plantear hacer una redistribución que sea estrictamente proporcional significaría sacarle cerca de 17, 18 parlamentarios a las 6 regiones de fuera del eje para trasladarlos al eje donde está mucha de la actividad económica, y te garantizo que en este Congreso, en el anterior y en el próximo, un sablazo, un machetazo de esa manera no pasaría. Porque la gente a veces se fija, y lo mismo te puedo hablar de la distribución urbano-rural. Es correcto que un diputado de una circunscripción urbana en Santa Cruz represente al doble de gente que aquellos que tienen que ir a Pailón, San José, Roboré, Puerto Suárez, bueno, pero el de la ciudad puede hacer la campaña en bicicleta, el otro tiene que recorrer muchas poblaciones, eso ocurre. Entonces hay temas de equilibrio dentro de las regiones y entre las regiones que tienen que ver con una asignación más equitativa, viéndola no solamente en función al tema de la población que se maneja hace mucho tiempo. Entonces, para mí esa no es una preocupación. Créeme, si lo ideal hubiera sido depurar el padrón, inscribirnos todos de nuevo, pero eso tarda un año, y Bolivia no tiene un año. Está bien, si tenemos buena observación, y la será muy difícil, ¿no? Será muy difícil posible llegar a unas elecciones limpias, decimos, con esta transparencia de un padrón que todavía nos genera muchas dudas, ¿no? Mira, Jorge, lo importante es tener observación. El año pasado, Evo Morales trató de hacer fraude llenando las actas rurales con el mismo bolígrafo 5 días antes. Eso fue detectado por la auditoría de la OEA. Si no había esa auditoría, por la cual luché casi solo, me quedé casi solo en esa lucha, Evo Morales se robaba la presidencia y no estábamos tú y yo sentados acá. Por eso, mira, lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Si queremos hacer con la huella digital y demás, vamos a tardar un año. En Bolivia no tiene ese tiempo. No, como la pandemia, votemos de aquí 1 año y medio. No, hay que salvar la economía, cuanto antes, pero cuanto antes se pueda votar con participación y legitimidad y con observación, porque mucho de lo que estás diciendo, si tenemos observación, tanto de veedores internos como externos, se evita que rellenen las actas, porque el problema del padrón no es que esté en el padrón gente que ya migró o que se fue. El problema es que rellenen las actas como si estuvieran vivos cuando no hay observación y no hay ese control como tuvimos el año pasado. Ahora, el tema económico, y aquí, por favor, a mí más concretito, hay mucho temor. El tema de desempleo, reactivar las empresas que están quebrando. Hay en este momento en América 90 millones de personas desempleadas. La mitad está en Estados Unidos, la otra mitad corresponde a Centroamérica y Sudamérica. No es un panorama muy alentador, y hay mucho temor en bolivianos que ahorita están sufriendo ya la economía y ven un futuro incierto. ¿Qué hacemos en ese caso? Tener un gobierno con capacidad, credibilidad y que le hable de frente. Yo en enero y febrero, Jorge, planteé el programa de la visión futura de Bolivia, sobre la que soy muy optimista.
Bolivia, corazón integrador, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, líneas de fibra óptica, líneas eléctricas, gasoductos, corazón vital de Sudamérica, bisagra entre China y Brasil, verde y sostenible, digital, haciendo acá programación, haciendo acá los servicios, haciendo acá los servidores de datos, productiva, con instituciones confiables, sin corrupción, sin narcotráfico, haciendo aquí las baterías de litio para no exportar la materia prima y que los coreanos y chinos nos vendan la batería, aquí fabricar la batería. El mundo digital que estamos usando acá se viene y Bolivia va a ser un jugador importantísimo. Pero para llegar a ese futuro se requiere un gobierno que te garantice la estabilidad económica, la preservación de empleo y salvar a las pequeñas, medianas y grandes y medianas empresas que tenemos en el país. Ahora, yo lo dije en febrero, $1.000 millones de cooperación internacional a través del sistema financiero para preservar empleo y garantizar. Lo dijimos en febrero, pensaban que estábamos locos, ahora la gente se da cuenta que eso es perentorio, urgente y absolutamente necesario. Jorge, devolver los porcentajes de las AFP, ¿ayudaría a inyectar economías? ¿Es factible eso? ¿Se puede ya? Todo lo que sea canalizar recursos a la gente que necesite, sí, sin arriesgar el futuro. Si tú estás en la AFP y hoy día cotizas, sacarte la plata es decirte disfruta de tus 40 años y estarás embromado cuando tengas 70. Si estás en la AFP, quédate en la AFP. Si estuviste en las AFPs unos años, dejaste de cotizar y hoy estás trabajando como premialista, como transportista, ahí sí tienes el derecho porque no tienes suficientes cotizaciones para una buena jubilación, habrá la renta dignidad y que te den la inyección. Pero para aquellos que están hoy trabajando y están en planilla, están recibiendo un sueldo. ¿Para qué vas a buscar que retiren los ahorros de futuro si hoy están percibiendo un salario? Aquellos que ya no cotizan, que no están en el sistema, estoy totalmente abierto a inyectar recursos porque evidentemente, es decir, tienes unos ahorritos, has cotizado 5 o 6 años, no te va a alcanzar para una buena jubilación, hoy necesitas el dinero, ahí sí, porque ya esa gente no está en planilla y no está en las AFPs. Jorge Tuto Quiroga, le agradezco muchísimo por su tiempo, por estar aquí en el programa. Alguna pregunta de él, de Ver Radio, muy agradecido, muchísimas llamadas, hemos tenido muchísimos mensajes, especialmente de Argentina, la zona de Liniers, nos han escrito una cantidad de bolivianos allá, hace muchísimas preguntas, bueno, el tiempo ya se nos agotó, de Brasil también, la comunidad en Estados Unidos, desde Virginia, muchísimos bolivianos, y por supuesto desde Miami, hemos recibido una cantidad increíble. Saludos a todos nuestros amigos en Argentina, en Brasil, en Miami principalmente, hemos tenido abundantes mensajes desde allá. Jorge, le agradezco muchísimo por su tiempo. Gracias, querido Jorge, y un abrazo a todos los bolivianos acá en el territorio nacional y aquellos que están lejos. Van a volver pronto, van a tener una Bolivia llena de oportunidades para que retornen a la patria. Un abrazo grande a los que están afuera y por favor los de acá, cuídense mucho todos los que estamos en Bolivia y sobre todo a nuestra gente mayor, hay que cuidar.